nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural y Académico de CECIMIN. Esta es nuestra reunión número 248, citada para el día 25 de febrero a las 6 de la tarde. 3 historias académicas de Santander para Colombia. Los panelistas, 3 académicos: Germán Gamarra Hernández, Eduardo Durán Gómez y David Vázquez Aguad. Y nos va a hacer la moderación otro académico, Germán Redondo. El programa tiene 3 puntos. Primero, inicia el académico Germán Gamarra Hernández con la historia de la creación de la UIS y su Facultad de Salud. Sigue el académico Eduardo Durán Gómez, directores de la Academia Colombiana de la Lengua, oriundos de Santander. Y por último, el académico David Vázquez Aguad, presidente de la Academia. Él va a hablar sobre los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, oriundos de Santander. Me voy a permitir presentarles a los 4 académicos que van a intervenir hoy. Iniciemos, como está en el orden, Germán Redondo, que va a hacer la moderación. Germán es médico de la UIS, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional e hizo un diplomado en seguridad social para directivos de la Universidad Tadeo. Ha sido decano del programa de medicina de la UAN, de la Universidad Antonio Nariño. Fue concejal de Bogotá, presidente de Café Salud EPS, asesor médico del Defensor del Pueblo, delegado para la salud y asesor médico del secretario distrital de salud. Actualmente Germán es el presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica y es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y coordina la Comisión de Ética. Actualmente Germán coordina el Grupo de Acuerdos Fundamentales para la Salud, que reúne a 22 instituciones médicas y de profesionales de la salud, alianza que elaboró el proyecto de ley 135 o 135 del 2024, Cámara de Reforma a la Salud. El académico Germán Gamarra Hernández, médico egresado de la UIS del año 75 y después hizo una especialización en nefrología del Hospital Militar Central, haciendo primero medicina interna en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y también es magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina durante los años 2021 a 2023, es decir, es el past president. El doctor Gamarra es un académico ilustre, profesor titular laureado en la UIS en 1998 y hoy profesor jubilado. Durante su trayectoria académica fue un investigador sobresaliente y ocupó cargos directivos como director del departamento, jefe de la Oficina de Educación en Salud, vicedecano y decano de la UIS. Asimismo fue presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica y vicepresidente de ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Actualmente es presidente de ALANAN, que es la Asociación de Academias de Medicina en Latinoamérica, España y Portugal. Posteriormente continuará el académico Eduardo Durán Gómez. Eduardo Durán, columnista y director de Vanguardia, fue nombrado director de la Academia Colombiana de la Lengua para el periodo 2024-2026. El nuevo director de la corporación, Eduardo Durán, es abogado, escritor, periodista, historiador y filósofo. Eduardo es egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, con especialización en Derecho Público, magíster en Historia y PhD en Filosofía y Educación. Eduardo es autor de varios libros. Fue director de Vanguardia y presidió la Academia Colombiana de Historia durante 2 periodos. Eduardo se ha desempeñado como miembro del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación,
del Consejo Nacional de Cultura y del Consejo Nacional de Patrimonios Culturales. Actualmente Eduardo es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Real Academia Española y por supuesto es uno de los más reconocidos columnistas de este diario. Por último hablará el académico David Vázquez Aguad. David es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo primero especialización en ginecología obstetricia, posteriormente en perinatología y desarrollo humano. Es especialista en seguros y seguridad social, especialista en epidemiología y en densitometría clínica. David es maestro latinoamericano en endocrinología y ginecología, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, miembro de número y actualmente es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. David es expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y es fellow de la American College of Obstetricians and Gynecologists, miembro honorario de la World Society of Cosmetic Gynecology, y miembro del board de la International Academy of Human Reproduction. David tiene o es autor de 77 publicaciones, de 10 libros, 4 consensos y de unas guías latinoamericanas de anticoncepción y múltiples capítulos y libros y textos. Pues estas son las 4 personas que nos van a acompañar hoy, todos oriundos de nuestro querido departamento Santander. Yo creo que ya después de esta presentación le paso la palabra a quien va a hacer toda la coordinación o moderación, el académico Germán Redondo. Gracias a todos los asistentes y les ruego el favor, yo me incluyo, que apaguemos el audio para que no haya... Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a este foro tan interesante y tan importante, de que nos da el placer de reunirnos con colegas, amigos, paisanos. Y es una noche de remembranza y algo de nostalgia. Partimos desde esa fecha de febrero de 1967, cuando, siendo rector de la Universidad Industrial de Santander, Juan Francisco Villarreal, se decidió unir la Universidad Femenina de Santander con la UIS y constituyeron el programa de Ciencias de la Salud, y aparecieron los nuevos programas de enfermería y medicina. Lo recuerdo porque yo ingresé al año básico a la UIS en el año de 1969, y quienes ingresamos a los programas de medicina o ciencias de la salud, pues nos tocó hacer camino al andar, porque era un programa nuevo y eso nos trajo muchos retos, pero también muchas ventajas porque éramos los consentidos, los primeros médicos que produjo la UIS. Tuvimos una oportunidad de habilidades y destrezas porque los centros de práctica formativa a los estudiantes y a los internos realmente nos dejaban hacer muchísimo. Esa época la compartí con Germán Gamarra Hernández porque estudiamos, fuimos compañeros de formación, y a Germán me lo reencontré en la Academia Nacional de Medicina, y entenderán ustedes mi entusiasmo cuando fue elegido presidente de esa institución, que es considerada por David Vázquez el máximo honor que un médico puede tener. Germán es actualmente magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica y es tal vez el médico que más conoce hoy en día en el país sobre responsabilidad ética profesional médica. Y entre otras cosas, es el culpable de que yo sea el actual presidente nacional de ese tribunal. Germán tuvo la oportunidad de ser simultáneamente presidente nacional del Tribunal de Ética Médica y presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Eso es algo que muy pocos médicos han logrado, como fue el profesor Fernando Sánchez Torres, Juan Mendoza Vega y un médico también santanderiano, Efraín Otero. Con el académico Eduardo Durán Gómez, nuestra relación es muchísimo más pretérita, porque nuestras familias incubaron una amistad desde que usábamos pantalón corto. Y esas amistades que nacen en la infancia se fortalecen con el tiempo y con la distancia. Yo soy muy cercano a Jorge Durán y a José Pablo Durán, sus hermanos, de manera que compartir el día de hoy con Eduardo es para mí verdaderamente grato. Y el tercer panelista de la noche, que conforma una nómina de lujo de santanderianos ilustres, es el académico David Vázquez Aguad, amigo, pero cuando uno habla de amigo con David, hay que decirlo en letras mayúsculas sostenida, paisano y 2 veces colega, porque ambos somos ginecólogos. Es el actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y a quien más temprano que tarde queremos ver como presidente de la Academia Nacional de Medicina por sus méritos, por sus logros, por su enorme trabajo y colaboración, de quien esperamos entonces que esté pronto dirigiendo esa institución máxima asesora del Gobierno Nacional en materia de salud pública, educación médica y ética médica. Sin más preámbulos, vamos a recordar la metodología que habitualmente hacemos en estas reuniones que coordina Jorge a través de ya más de 250 reuniones. Primero, las intervenciones en el orden que se señaló. Primero Germán, luego Eduardo y cierra David. Después de sus intervenciones, abrimos la posibilidad de intervenciones de los asistentes para preguntas, comentarios, observaciones, lo que ustedes consideran, levantando la mano. En la parte inferior encuentran ustedes reacciones, levantar la mano, y en el orden en que levanten la mano le vamos dando la palabra para escuchar sus comentarios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra en primer lugar al académico Germán Gamarra Hernández. Germán. Muchas gracias, Germán. Un saludo para todos los presentes. Aquí hay muchas personas que seguramente pueden, de una forma, ampliar algunos de los comentarios en los aspectos que consideran importantes. Sé que muchos conocen muy bien la historia de Santander y de la Universidad Industrial de Santander y en particular de su Facultad de Salud. Hoy, 25 de febrero, la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander está cumpliendo 58 años de iniciación de labores. Anteriormente, había iniciado la Universidad Industrial de Santander sus labores en el año de 1948, o sea, casi 19 años después inició la Facultad de Salud. Quiero comentar que mi historia con la UIS está ligada desde mi época de estudiante de pregrado de medicina. Desde el año 69 hasta el año 1975 estuve vinculado a la UIS como estudiante y posteriormente desde 1981 hasta el 2011, 30 años vinculado como profesor, haciendo las diferentes escalas desde profesor de cátedra inicialmente y ascendiendo en las diferentes categorías del escalafón hasta profesor titular. La historia de la UIS se remonta al año de 1940. El entonces director de instrucción pública del departamento, el doctor Mario Galán Gómez, padre de Luis Carlos Galán Sarmiento, presentó a la Asamblea Departamental una propuesta de creación de una universidad
industrial en el departamento. Universidad industrial porque había interés por parte de los industriales del departamento de desarrollar este proyecto con el fin de mejorar y fortalecer las industrias en Santander. Esa fue la idea inicial y por eso desde un principio nació como universidad industrial. Hasta el año 47, o sea, después de esas etapas de gestación, discusión, presentación en diferentes entidades, hasta el año 47 la asamblea o se aprobó como universidad departamental e inició labores el 1 de marzo de 1948. O sea, hace este próximo 1 de marzo, la Universidad Industrial de Santander cumple 77 años de labores ininterrumpidas. Inició con 3 facultades: Facultad de Eléctrica, Facultad de Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. El primer rector fue el doctor Nicanor Pinzón Neira. Aquí vi presente a Santiago Pinzón. Santiago es hijo de nuestro primer rector de la UIS. Y actualmente es un ilustre cardiólogo que reside en Santa Marta. Se inició bajo el esquema de la Universidad Europea por facultades y posteriormente, hacia el año 1965, se empezó a transformar y básicamente bajo la rectoría del doctor Juan Francisco Villarreal. Juan Francisco Villarreal llegó a la rectoría a finales de 1962 y estuvo como rector durante 6 años. Y durante esa época, por iniciativa de él, se empezó a desarrollar la universidad por estructura, cambió la estructura de facultades a departamentos inicialmente y se empezó a crear la División de Ciencias de la Salud. Herman, nuestro moderador, ya comentó cómo se fusionaron las facultades, la universidad femenina que existía en ese entonces, que tenía carrera de nutrición y dietética, fisioterapia y carrera de bacteriología. Se fusionó con la UIS y se creó la División de Ciencias de la Salud. Inicialmente adquirió este nombre. En el año 1965 se inició el proyecto de creación de la Facultad de Medicina, digámoslo así, o de la carrera de Medicina, y el doctor Juan Francisco Villarreal encargó de eso al doctor Carlos Birbiesca Pinzón, quien era el director de planeación, arquitecto, exalcalde de Bucaramanga, ya fallecido, y al médico Rosso Alfredo Cala Hedrich, quien también fue un ilustre académico y quien fue el primer decano de la facultad, o de la naciente Facultad de Salud. Como les decía, se llamaba en ese entonces División de Ciencias de la Salud. Se crearon como nuevas carreras, además de las que ya existían en la Universidad Femenina, se agregó medicina y enfermería. Posteriormente, inicia una etapa entre en el año 1967, prácticamente después de 2 años de desarrollo de lo que iba a ser la facultad, inicia la etapa ya de funcionamiento de la facultad. Como les decía, 25 de febrero de 1967 inicia labores la facultad o la entonces naciente División de Ciencias de la Salud de la UIS. Del 67 al 75 podemos decir que era una etapa de consolidación de la División de Ciencias de la Salud. No existían profesores de ciencias básicas. Se mandaron o se iniciaron a formar profesores
Básicamente se enviaron algunos ingenieros para que se formaran en áreas como la farmacología, como la fisiología, como la bioquímica, y se formaron algunos profesores o se importaron algunos profesores para anatomía, histología, y posteriormente se contactaron con el apoyo de la Universidad de Antioquia fundamentalmente, pero también con profesores de la Universidad Nacional, se desplazaban a Bucaramanga a dictar los diferentes cursos correspondientes a la carrera de medicina. Yo soy de la cuarta promoción de la UIS, y a mí me tocaron profesores de neuropatología procedentes de Bogotá, profesores de microbiología de la Universidad de Antioquia, inmunología, recuerdo a Manuel Elkin Patarroyo. La mayoría de los profesores, como les decía, procedían de la Universidad de Antioquia, y así seguramente las promociones anteriores a la mía también fueron o recibieron mucha influencia de profesores de la Universidad de Antioquia. Tal vez con la institución que mayor cercanía teníamos en la época de nuestra formación fue con la Universidad de Antioquia. En esa misma periodo, entre el 67 y el 75, que lo llamo yo como de consolidación de lo que es la Facultad de Salud, se produjo la apertura del Hospital Universitario Ramón González Valencia. El Hospital Universitario Ramón González Valencia había empezado su fundación o su construcción mejor en el año de 1953. Y básicamente por una solicitud o por un deseo del entonces presidente de la República, Laureano Gómez, quiso rendir un homenaje al general Ramón González Valencia con motivo de cumplir los 100 años de su nacimiento, y consideró que una obra importante podía ser el hospital de Bucaramanga. Existía en ese momento el Hospital San Juan de Dios, que era el hospital donde hicimos las primeras prácticas en medicina, prácticas clínicas, pero era un hospital antiguo, obviamente con muchas limitaciones de recursos, pero al fin era el único hospital de la ciudad, y básicamente el hospital a donde se generaban los casos complejos de todo el departamento y de la región. Hubo en esa época, entre 1972 y comienzos del 73, hubo varios proyectos o paros estudiantiles con el ánimo de provocar o proceder a la reapertura del hospital o forzar la apertura del hospital. Yo recuerdo que en 1973, tal vez a finales, el hospital se abre básicamente con el servicio de pediatría, y los que estábamos en ese momento próximos a cursar pediatría tuvimos la oportunidad de ser los primeros habitantes, digámoslo así, del hospital en ese entonces universitario Ramón González Valencia, que fue nuestro primer hospital sede de prácticas formativas. Como les decía, hasta el 75 participé en la facultad como estudiante, tuve la participación o la oportunidad de conocer múltiples profesores, como decía, de profesores diferentes de diferentes universidades, y compartir a su vez diferentes experiencias. Posteriormente, hacia la década del 80, la facultad empezó a tener una transformación porque se empezaron a abrir los programas en las áreas clínico-quirúrgicas.
El primer programa que se abrió fue en el área de ciencias básicas, fue de patología, pero muy rápidamente, eso fue hacia finales de 1980. Ya en el 81 se abrió las residencias en ginecobstetricia y posteriormente medicina interna, pediatría, más tarde cirugía general y luego ortopedia. Ese fue el desarrollo de las especialidades médico-quirúrgicas a partir del en la década de los 80 prácticamente. Hacia comienzos de los años 90 se produjo una reforma administrativa en la facultad. Definitivamente ya se llamaba o se ha modificado el nombre de División de Ciencias de la Salud por Facultad de Ciencias de la Salud. En 1991, en esa reforma administrativa, se cambió a Facultad de Salud y se crearon las escuelas. Las escuelas correspondían a cada programa académico de formación de pregrado. Entonces existía la escuela de medicina, escuela de enfermería, escuela de nutrición, escuela de fisioterapia y escuela de bacteriología y laboratorio clínico, que posteriormente cambió su nombre a escuela de microbiología. En esa década del 90 también, hacia la segunda mitad del 90, ya se empezó la facultad a fortalecer en el campo de la investigación. Se empezaron a desarrollar grupos de investigación y centros de investigación. Los centros de investigación iniciales fueron el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, llamado también CINTROP, el Centro de Investigaciones Epidemiológicas y un Centro para el Desarrollo de Atención Primaria en Salud, que se creó con el apoyo de la Fundación Kellogg. En los años, ya en el comienzo del año 2000, se empiezan a crear las maestrías, especialmente en el área de ciencias básicas biomédicas y en el área de salud pública. Y posteriormente la universidad desarrolló programas de doctorado también en ciencias biomédicas. Paralelamente, con el desarrollo de la Facultad de Salud, ha habido el desarrollo de algunas publicaciones, especialmente inicialmente desde que se creó la División de Ciencias de la Salud y la carrera de Medicina, empezó a publicarse una revista que se llamó primero Medicina WIS y luego se transformó su nombre a Salud WIS. Y en la segunda mitad de la década de los 80, por iniciativa de un grupo de estudiantes de medicina, se creó una revista, primera revista de estudiantes de medicina del país, que se llamó o se llama Médicas WIS. Ha tenido un desarrollo permanente y muchos de sus egresados, pues obviamente se desempeñan en diferentes campos, tanto en el país como en el exterior. Yo tuve la oportunidad de ser el primer egresado de la Facultad de Salud de la UIS, el primer médico que ocupara la decanatura de la facultad en el año 92 y estuve en la decanatura de la facultad hasta finales del 94 y pude participar y ocupar en Ascofame, en el Consejo Directivo, y ocupar la vicepresidencia de Ascofame en esa ocasión. La Facultad de Salud de la UIS en la actualidad tiene egresados en diferentes partes del mundo. En Colombia, pues ya es una facultad muy posicionada, reconocida, pues obviamente por sus egresados, diferentes programas de especialización, como les decía, diferentes programas de maestría e incluso programas de doctorado. Tiene un desarrollo muy importante en el campo de la investigación y a su vez hay egresados especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá
y en diferentes países de Europa en la actualidad. Eso ha permitido también internacionalizar lo que es la Facultad de Salud y adquirir un reconocimiento muy importante a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Como les decía, es probable que entre los asistentes haya personas que quisieran ampliar un poco y hacer algunos comentarios en particular sobre algunos aspectos que tengan que resaltar o que quieran resaltar sobre lo que es la historia de la UIS y su facultad de salud particularmente, y o a su vez hacer algunas preguntas y si las podemos contestar con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias por la invitación y podemos continuar con el programa. Muchas gracias, académico Germán Gamarra, por recrearnos con ese repaso histórico de lo que es la constitución del programa, la Facultad de Salud de nuestra alma mater. No veo entre los asistentes, David, ¿ya llegaría Eduardo? Sí, aquí estoy. Creo que sí. Bueno, Creo que Eduardo, sí. buenas Aquí noches. está el doctor Eduardo. Entonces, Buenas noches. a continuación le damos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, apreciado Germán, a quien, como usted mismo lo ha dicho, pues tenemos una vinculación de amistad muy estrecha desde la niñez. Quiero comenzar por destacar este esfuerzo de Jorge Ramírez León de mantener este foro permanente a través de varios años que le permiten a muchas personas contactarse con este escenario académico en donde se transmite conocimiento y desde donde se aprende mucho a través de las diferentes conferencias que se programan. En esta oportunidad es la tercera vez que intervengo. Lo hice primero como presidente de la Academia Colombiana de Historia y como coordinador de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Colombia, en donde hablamos de todo ese episodio tan fundamental para la historia colombiana. Y después lo hice también cuando se convocó un foro para hablar de Barichara, ese municipio que hoy es uno de los más queridos por los colombianos y que está en capacidad de ofrecerle una riqueza cultural de enorme aprecio y que sin duda también es un elemento muy importante para promocionar el país en el exterior. Me ha invitado en esta oportunidad el académico David Vázquez para compartir este escenario junto con Germán Gamarra, Germán Redondo y el propio David, en esta experiencia que hemos podido tener dentro de la feliz circunstancia de ser santanderianos dentro del mundo académico del país. Pues a mí me ha correspondido el honor de haber podido presidir dos academias, la Academia Colombiana de Historia y ahora la Academia Colombiana de la Lengua. La de Historia tuve la oportunidad de presidirla durante 2 periodos. Y quiero decirles que es la única vez que una misma persona ha llegado a ser presidente de las dos academias. Pues en estos momentos impulso el trabajo de lo que tiene que ver con la Academia Colombiana de la Lengua. Y la idea es contarles qué es esa institución. Realmente la Academia Colombiana de la Lengua es la primera academia fundada en Colombia. Cumple este mes de mayo 155 años de fundada.
y fue fundada por tres personajes muy importantes de la vida nacional: don Miguel Antonio Cara, don José Manuel Marroquín y don otro nombre. Cuerpo Tres puede ser, personajes. ¿Ah? puede ser Cuerpo. No, no. No. Tres personajes de la vida nacional, de los cuales dos llegaron a ser presidentes de la República, y José María Vergara y Vergara, por supuesto, que además fue el primer director de la Academia Colombiana de la Lengua. Fueron de esos tres fundadores, dos fueron presidentes de la República, don Miguel Antonio Caro y don José Manuel Marroquín. Posteriormente, es decir, junto con ese acontecimiento, se configuraba también un episodio cultural muy importante para el mundo hispanoparlante, que la Academia Colombiana de la Lengua era la primera fundada en el Nuevo Mundo. Es un honor muy importante que nuestro país hubiera sido reconocido por encima de países como México, como Argentina y como otros. Entonces, esa preponderancia que tiene nuestra academia es muy significativa. Incluso cuando se reúne el plenum de las academias de la lengua en Madrid, esa reunión es presidida por el rey. Y una vez establecida la mesa de honor, el primer puesto siempre lo ocupa Colombia por haber sido la primera academia fundada en el Nuevo Mundo. Desde luego que la presencia de Colombia ha sido muy importante, porque Colombia ha sido un país en donde han florecido los lingüistas, los gramáticos, los literatos, los poetas, y hemos tenido personajes de mucho renombre que han enriquecido la literatura universal y desde luego ha significado un referente para el enriquecimiento del idioma. El idioma castellano, pues, es un idioma en permanente construcción. Lo son todos los idiomas. En la medida en que la cultura avanza, en la medida en que la sociedad avanza, en la medida en que los tiempos le van incorporando nuevos elementos a la cultura, pues van asimilándose nuevas formas de expresión y desde luego nuevos términos que no solamente se asimilan del elemento cultural, sino también de las sociedades científicas y de todas aquellas entidades que tienen algún trabajo importante dentro de la sociedad. Precisamente dentro de este enriquecimiento del idioma, hemos tenido, por ejemplo, el diccionario de colombianismos, en donde Colombia ha aportado muchos términos al idioma castellano, como lo han incorporado también otros países. Pero desde luego también en el campo de las ciencias. En estos momentos existen dos diccionarios especializados, el Diccionario Jurídico Panhispánico, del cual tuve el honor de ser parte de la comisión redactora, y el Diccionario de Términos Médicos, que fue también recientemente lanzado por la Real Academia Española y las academias de medicina del mundo hispánico. Entonces, desde este punto de vista, pues la Academia Colombiana de la Lengua es también una academia correspondiente de la Real Academia Española. Y desde luego sirve para apalancar o para enriquecer y complementar el trabajo que hace la Real Academia Española. Cuando se
constituyó nuestra academia hace 154 años, siempre la academia pensó en tener una sede representativa y trabajó por ese objetivo durante muchos años hasta que finalmente pudo plasmar su sueño hace 60 años cuando fue inaugurado el actual edificio. Esto fue un trabajo que desarrolló el entonces director de la academia, el padre Félix Restrepo, que venía de ser el rector de la Universidad Javeriana. El padre Félix Restrepo era un gran lingüista y muy importante literato y poeta, pero además se dedicó de lleno a impulsar el trabajo de la Academia Colombiana de la Lengua. Y allí encontró a un académico de mucha figuración en ese momento, el doctor Alberto Lleras Camargo. Y Alberto Lleras Camargo se dedicó también, le dedicó muchos esfuerzos a este proyecto y se pudo construir la actual sede de la Academia de la Lengua, que es uno de los edificios más bellos del país. Su arquitectura republicana es muy significativa y es un referente para los estudiantes de arquitectura que quieran adentrarse en el conocimiento de los estilos arquitectónicos. Esta edificación tiene además el paraninfo más bello que existe en Colombia. Y sería muy bueno que los aquí asistentes, cuando quieran programar una visita, con mucho gusto les facilitamos su acceso para que puedan entrar y conocer esos espacios de la academia. Para su construcción fue contratado un ingeniero español con el encargo de que la edificación fuera muy similar a la sede de la Real Academia Española. Y lo lograron. La edificación tiene una biblioteca bellísima que en la actualidad posee 60.000 volúmenes. Allí pueden encontrar las más diversas colecciones de literatura, de poesía, de dramaturgia, de cualquier género literario. Están las colecciones de los premios Nobel, están las colecciones de los premios Cervantes, están las obras de los más importantes literatos, poetas y dramaturgos que ha producido Colombia, y allí se hacen permanentemente actividades que tienen que ver con la promoción del idioma. Allí funciona también la Comisión de Lingüística, la Comisión de Vocabulario Técnico y la Comisión de Literatura. En estas comisiones, pues, están conformadas por personas muy especializadas en los respectivos temas. La academia tiene una escala jerárquica en donde pues tiene un plenum de académicos que está conformado por 27 académicos de número. Esos académicos de número ocupan un sillón vitalicio y son escogidos de los miembros correspondientes. Cada vez que un académico de número fallece o renuncia, no ha existido el caso de la renuncia, es convocado, es consultado el directorio de los académicos correspondientes para elegir entre ellos la persona que pueda tener mayor aceptación para ocupar la silla vacante. Igualmente, ese plenum de académicos pues elige una directiva que comprende un director, un vicedirector, un secretario, un vicesecretario, un director de la biblioteca y un tesorero. Yo ocupo la presidencia desde hace 2 años, en propiedad desde hace 1 año. Ocupé interinamente durante 1 año por enfermedad del director titular
y al término del periodo de él yo fui elegido en propiedad. A la academia han pertenecido personas muy importantes de la vida nacional. Los más importantes escritores, gramáticos han sido miembros de la academia. Con decirles, por ejemplo, que el primer director fue don José María Vergara y Vergara, y el primer secretario de la academia fue don Rafael Pombo, un poeta que seguramente todos ustedes han tenido la oportunidad de leer y de disfrutar. Tenemos también, por resaltar, que dentro de los santanderianos que hayan podido tener figuración dentro de la Academia Colombiana de la Lengua, pues hemos ocupado la dirección de la Academia dos santanderianos, el doctor Jaime Posada, que ocupó la dirección de la Academia durante 25 años continuos. Jaime Posada era un socorrano, venido a Bogotá a muy temprana edad, y como tal empezó a desarrollar pues, su vida profesional y su vida académica en la capital de la República. Él tuvo una actuación muy importante, no solamente en el mundo cultural, porque fue durante muchos años el director del suplemento literario del periódico El Tiempo, sino que llegó también a tener otra figuración como gobernador de Cundinamarca, como parlamentario, como embajador y como ministro de Educación del presidente Alberto Lleras. Publicó muchas obras y dejó también para un legado muy importante para la educación colombiana, que fue la fundación de la Universidad de América. Dentro de los santanderianos que han sido miembros, podemos destacar a Aurelio Martínez Mutis, que en su momento fue el poeta más importante que tuvo el país, conocido internacionalmente, fue laureado en muchos países y del cual nos queda el más grato recuerdo. Fue también miembro de la academia el doctor Jorge Sánchez Camacho. También lo fue Elisa Mújica. Elisa Mújica fue durante mucho tiempo la secretaria del presidente Carlos Lleras Restrepo y era novelista, era poeta, cuentista, y tuvo una figuración muy importante dentro de la literatura colombiana, nacida en Bucaramanga. Igualmente lo fue Pedro Gómez Valderrama, nacido en Bucaramanga, de ancestros zapatocas, fue un gran literato, produjo varios libros. Su obra cumbre, La otra raya del tigre, una de las novelas más apreciadas que narra la historia del inmigrante alemán Geo von Lengerke en las tierras de Santander. Pedro Gómez Valderrama fue además ministro de Educación, fue consejero de Estado, fue ministro de Gobierno, fue embajador en España, y como embajador en España le correspondió el honor de ser el primer latinoamericano, o tal vez el único latinoamericano, de haber sido elegido como decano del Cuerpo Diplomático Acreditado de Madrid. También fueron miembros de la academia don Enrique Otero da Costa y Enrique Otero Muñoz. Y también actualmente son miembros de la academia otros santanderianos como Benjamín Ardila Duarte, autor también de muchos libros, gran jurista y una persona también con una trayectoria académica bastante importante, miembro también de la Academia Colombiana de Historia. Y también el doctor Antonio Cacua Prada. El doctor Antonio Cacua Prada tiene más de 100 libros escritos.
sobre diferentes temas. Es la persona, por ejemplo, que más ha escrito sobre el periodismo colombiano. Fuera de eso, ha sido periodista, ha sido parlamentario, ha sido embajador, fue durante mucho tiempo decano y persona muy importante en la Universidad Industrial de Santander. Fue también secretario de Educación, creo, del Departamento de Santander. Entonces tenemos una vinculación de santanderianos muy importantes a la Academia Colombiana de la Lengua. Y yo quiero aprovechar este espacio para decirles a todos ustedes que son bienvenidos a nuestra academia, que pueden inscribirse como amigos de la academia para que puedan participar no solamente de las conferencias de manera presencial o de manera virtual, que por allí transitan los más importantes literatos. Acabamos de tener, por ejemplo, a Juan Gabriel Vázquez, acabamos de tener a, a Sergio Ramírez, acabamos de tener a Pablo Montoya, acabamos de tener también a Irene Vallejo. Entonces, pues participar de escenarios en donde asisten esos pesos pesados de la literatura, pues es verdaderamente importante y es un espacio que estoy en capacidad de ofrecer a ustedes para cuando quieran participar de estas reuniones. Igualmente, quiero ofrecerles el espacio de la biblioteca. Allá pueden ir a consultar libros, allá pueden ir a apreciar todas las obras de la literatura universal y desde luego la literatura nacional. Pueden participar de charlas, de clubes de lectura, de ejercicios que se hacen alrededor del enriquecimiento del idioma. Y también pueden participar de los programas especiales que permanentemente se están diseñando y que tienen que ver con el fomento para alcanzar el esplendor de nuestro idioma castellano. No quiero extenderme demasiado y pues simplemente reiterar mi agradecimiento por compartir estas pequeñas experiencias con ustedes y ponerme a su disposición en lo que consideren conveniente. Muchas gracias de nuevo, Jorge Ramírez, muchas gracias, David Vázquez, y desde luego también un saludo para Germán Gamarra, ese gran académico paisano, y David Vázquez, quienes han hecho un verdadero trabajo en cada una de sus experiencias profesionales y académicas. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante su charla sobre este tema tan importante para todos nosotros. A continuación, el académico David Vázquez Aguad tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches ya a todos. Voy a compartir pantalla y me gustaría, si son tan amables, de que me confirmen que está viéndose mi presentación. Sí, señor. Perfecto. Está viendo la primera diapositiva y me escuchan bien. Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Perfecto, David. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues yo quiero agradecerle a Jorge Felipe, no solo por esta sesión, sino por 248 tal vez sesiones, tertulias, como se llamaron en un principio, porque realmente lo son, que nos han permitido unirnos a un grupo de colombianos y uno que otro extranjero en torno a aspectos científicos, culturales y humanísticos que nos enriquecen. Y en el caso particular de hoy, le quiero agradecer también al académico Germán Redondo por la moderación de esta tertulia y por la gentileza que tuvo al presentarme ante ustedes y permitirme que comparta esta
conferencia muy pequeña que se llama Presidentes de la Academia Nacional de Medicina oriundos de Santander. Yo me siento privilegiado por estar compartiendo escenario con figuras de la talla de los académicos Redondo, Gamarra y Durán. Los conozco desde hace muchos años a todos y ustedes acaban de escucharlo con su sabiduría, porque siempre he sostenido que el conocimiento está en las sociedades científicas y todos pertenecemos a ellas, pero la sabiduría está en las academias y por esa razón hoy puedo con orgullo manifestar que los académicos tenemos la palabra. Entonces, voy a hablar de los presidentes de la Academia Nacional de Medicina oriundos de Santander, que han sido 3. Han sido Manuel Plata Azuero, Efraín Otero Ruiz y Germán Gamarra Hernández. Les quiero decir que somos 2 años menores que la Academia Colombiana de la Lengua, como lo manifestó el académico Durán. Nosotros empezamos el 3 de enero de 1873 en una casa fría del barrio La Candelaria, una noche lluviosa y helada en Bogotá, que se reunieron en esa casa del doctor Abraham Aparicio, un grupo de médicos que ya les voy a mencionar. Entonces la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, posteriormente el 25 de abril de 1891, se convirtió por medio de una ley de la República, la Ley 71 del 22 de noviembre de 1890, en Academia Nacional de Medicina y posteriormente esta ley ha sido refrendada por el Honorable Congreso de la República. Esta es la junta directiva actual de la Academia Nacional de Medicina. Su presidente es el académico Gabriel Carrasquilla, que es un médico salubrista. La vicepresidencia está bajo mi responsabilidad. Yo soy ginecólogo. La Cancillería está en hombros del académico Zoilo Cuellar Montoya, que es oftalmólogo. La Secretaría General es responsabilidad del académico Gustavo Landazábal, que es cirujano general, y la tesorería está sobre los hombros de Michelle Faisal Gea, que es dermatólogo. Les decía que una noche muy helada se reunieron en casa del doctor Abraham Aparicio 6 médicos, que fueron Manuel Plata Azuero, están por debajo de los nombres la fecha del año de nacimiento y de fallecimiento. Repito, Manuel Plata Azuero, Abraham Aparicio, que fue el anfitrión de esa reunión, Nicolás Osorio, Liborio Cerda, Evaristo García y Leoncio Barrera. Como pueden ver, he resaltado Manuel Plata Azuero y ya van a entender. También quiero darle todos los créditos a este libro, un libro precioso. Si no lo tienen, les recomiendo que lo consigan en la academia, que fue editado y distribuido con ocasión en el año 2023 del sesquicentenario de nuestra academia. El libro Academia Nacional de Medicina de Colombia, 1873-2023, Medicina, Ciencia y Humanismo, fue editado por los académicos Germán Gamarra Hernández, a la sazón presidente de la Academia Nacional de Medicina, y quien ya habló antes que habláramos Eduardo Durán y yo, el académico Alberto Gómez Gutiérrez y mi persona. Fuimos los editores de ese libro y lo traigo porque de ahí he extraído mucha información, mucha de ella gracias a la pluma y la memoria del académico Zoilo Cuellar, canciller de la academia. Y antes de adentrarme en las tierras santanderianas, quiero también rendir un homenaje, un tributo
a nuestros hermanos del norte de Santander, que también han contribuido con 3 presidentes de la Academia Nacional de Medicina. El primero fue el doctor José Gabriel Castañeda Contreras, que fue presidente en el periodo 1889-1890. Él era dermatólogo experto en lepra y había nacido en la ciudad de Pamplona el 18 de marzo de 1846. El segundo norte de Santander ocupar la presidencia de la Academia Nacional de Medicina fue muchos años después y fue el académico Juan Mendoza Vega, neurocirujano y periodista, que ocupó la presidencia en 2 periodos no consecutivos, 2002, 2004 y 2014-2016. El académico Mendoza Vega había nacido en la ciudad de Chinacota el 15 de marzo de 1933, falleció en el año 2017. Y el tercer norte santanderiano que ha ocupado la presidencia es el doctor Germán Esguerra Villamizar, que ocupó la presidencia durante 5 años, del 2016 al 2021, y fue quien tuvo bajo su responsabilidad el manejo como Academia Nacional de Medicina de una de las crisis más graves, si no la más, a que se ha enfrentado la sociedad colombiana en salud, que fue la epidemia del COVID. El académico Germán Esguerra Villamizar, de quien fui su secretario general en todos los 5 años de su periodo, enfrentó la epidemia, la pandemia, con una eficiencia inmejorable. Y es bueno rendir homenaje a la junta directiva que él presidió, de la cual el académico Germán Gamarra, que ya nos habló, fue su vicepresidente. Germán Esguerra es internista oncólogo, afortunadamente muy activo en pleno ejercicio de su profesión brillante. Nació el 4 de marzo de 1949, también en Pamplona. Es decir, los norte santanderianos nacieron en marzo. El doctor Manuel Plata Suero, que ya mencioné, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Fue su primer presidente entre el 3 de enero de 1873 y el 28 de febrero de 1874. Ya mencioné que inició como Sociedad de Medicina de Bogotá, posteriormente Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, y por la ley que también ya había mencionado, se convirtió en la Academia Nacional de Medicina. El doctor Plata Azuero nació en Oiba, Santander, claro, el 22 de febrero de 1823, y era hijo de un jurista de San Gil que se llamó Trinidad Plata Durán y de su esposa Bárbara Azuero Gómez. Él contrajo matrimonio por primera vez con la señorita Genara Añez, pero no tuvo hijos con ella. Posteriormente casó con doña María Josefa Rivas Tovar y tuvo unos hijos que se llamaron Julia, Adela, María Josefa, José Manuel y Alicia Plata Rivas. El doctor Plata Suero estudió sus estudios primarios en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá, se graduó como médico cirujano en lo que en esa época era la Universidad Central en el año 1845 y estudió una especialidad en terapéutica y cirugía, así se llamaba en esa época, en la Universidad de París. Fue miembro honorario de la Sociedad Anatómica de París, fue político también, representante a la Cámara y contribuyó de una manera muy activa a la caída del régimen del general Tomás Cipriano de Mosquera el 23 de mayo de 1867. El doctor Plata Suero fue el autor de la ley que creó la Universidad Nacional de Colombia el 22 de septiembre de 1867 y de esa universidad fue profesor y fue rector. Es decir, mucho le debe la medicina colombiana y la educación médica a el académico Manuel Plata Suero, primer presidente de nuestra querida Academia Nacional de Medicina.
También, como buen académico, escribió el libro Tratado de Terapéutica y fue el médico que organizó el hospital militar, y para eso se asoció con las Hermanas de la Presentación. Pero no solamente fue ese el único hospital militar que creó en Bogotá, sino también otros hospitales militares en lo que en esa época era los Estados Unidos de Colombia. Como ya le dije, en casa de Abraham Aparici fundó con otros distinguidos médicos la Sociedad de Medicina de Bogotá el 3 de enero de 1873. Como no es de extrañar, en nuestra condición humana, pobre, triste e ingrata, murió solo y enfermo en Villeta, cerca de Bogotá, el 23 de julio de 1894. El segundo santanderiano que llegó a la presidencia de la Academia Nacional de Medicina fue una figura muy especial, como lo van a ver. El doctor Efraín Otero Ruiz fue presidente de la Academia entre el 19 de abril de 1990 y el 23 de abril de 1992. Efraín Otero había nacido en Bucaramanga el 11 de noviembre del 2011 y estudió en el Colegio de San Pedro Claver hasta cuarto bachillerato, cuando se trasladó su familia a Bogotá y fue bachiller del Colegio de San Bartolomé en 1947 y se graduó en 1956 como médico de la Universidad Javeriana con un grado cum laude. Es decir, toda su formación fue con la Compañía de Jesús. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos e hizo su especialización en endocrinología y medicina nuclear en Oak Ridge, Tennessee, en la división médica del Instituto de Estudios Nucleares, sacando su título en 1958 y se trasladó a Columbia University en Nueva York en 1960. Y es importante que siempre él, de manera jocosa, porque ya voy a mencionar una de sus virtudes, siempre hablaba de que él se había codeado con muchos premios Nobel. Columbia University, tal vez algunos de ustedes la conozcan, es una universidad muy prestigiosa, entre otros Albert Einstein, dio clases allí. Y luego se trasladó a la Universidad de California en Berkeley en el año 60 trabajando con el laboratorio Donnell. Llegando a Colombia fue jefe de la sección de radioisótopos y jefe del departamento de investigación del Instituto Nacional de Cancerología, al cual estuvo vinculado entre 1964 y 1972. Fue consultor en medicina nuclear para la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos durante 6 años. Y fue galardonado, distinguido más bien como ciudadano honorario del estado de Tennessee en 1968 y de la ciudad de New Orleans en 1980. Fue director de Conciencia entre 1972 y 1983, 11 años, y fue profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. Fue presidente de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina entre 1980 y 1984 y fue el último ministro de Salud del gobierno del doctor Belisario Betancourt en 1986, correspondiéndole la responsabilidad de enfrentar la tragedia de Armero, quizás la tragedia más grande que ha sufrido nuestro país. También fue presidente de la Sociedad Colombiana de Endocrinología en el año 88. Desde 1982 se vinculó con el grupo de International Physicians for the Prevention of Nuclear War, que fue un grupo ganador, recordemos, del Premio Nobel de la Paz en 1986. Fue presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica y presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Distinguido con el premio de la Fundación Ángel Escobar. En esa época se le asemejaba como el premio Nobel en Colombia. También fue distinguido con la Orden de la Universidad Javeriana,
con la medalla Justus Liebig de la Universidad de Gießen en Alemania, con la medalla Claudius Regó de los 50 años del Instituto Nacional de Cancerología, con el Premio Internacional de Cuento de la revista Adiós de Madrid, España, y con la Orden de Bucaramanga en el grado de comendador. Esta es una foto preciosa que fue tomada justamente, académico Eduardo Durán, en el hermoso Paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua, que se estaba llevando a cabo ahí una sesión de la Academia Nacional de Medicina conmemorando los 100 años del 21 de noviembre de 1991. El profesor Luis Patiño Camargo fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue el padre del académico José Félix Patiño, también presidente de la Academia, y en esta foto tan hermosa pueden ver de izquierda a derecha al académico José Félix Patiño, al doctor Carlos Lleras Restrepo y al académico Efraín Otero Ruiz, presidente en ese momento de la Academia Nacional de Medicina. Pero una de las cualidades, virtudes, dones más interesantes que tenía el académico Efraín Otero era la literatura. Y es así como escribió varios libros histórico-literarios. Esos libros reposan en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, la biblioteca Jorge Cavelier, en este momento dirigida por el académico Ricardo Salazar. Resalto el libro de Ciencia y Tecnología en la época bolivariana, 1783-1830, de 1994 el libro, Santa Eulalia, Memorias de una Casa Abierta, que es la biografía de un estupendo escritor y poeta que fue Enrique Uribe White. Quizás ustedes recuerdan a Enrique Uribe White por uno de sus libros más famosos, que fue Horas de Tota, referente a sus días y meses que vivió a orillas del lago de Tota, un libro hermoso que lo recomiendo con todo respeto y que fue prologado por Belisario Betancur en 1998. También con coedición de Mauricio Pérez en el 98, publicó el libro El arte de curar, un viaje a través de la enfermedad en Colombia. Publicó como coeditor los 70 años del cáncer en Colombia, la historia del Instituto Nacional de Cancerología de 1999, con prólogo del doctor santanderiano también, Virgilio Galvis. Publicó en el 2002 La medicina nuclear temprana, historia y reminiscencias personales, prólogo del académico Roberto Esguerra. Los versos melánicos, con prólogo de Humberto Rosselli Quijano en el 2005. Ahorita me voy a referir a este libro en particular. Y también con prólogo del académico Adolfo de Francisco Sea en el año 2005, Cuasi una fantasía, cuentos y relatos. En el año 2008, con prólogo e ilustraciones del académico y expresidente de la Academia Nacional de Medicina y colega ginecólogo Fernando Sánchez Torres, publicó Presencia desde el tiempo. El académico Efraín Otero también se dedicó con gran éxito a la poesía y sobre todo a la poesía, digamos, con humor. En esto se parecía un poco quizás al doctor, o más que doctor, al poeta, el Tuerto López, Luis Carlos López, el famoso cartagenero. Si ustedes ven que deben estar leyendo este soneto, también tiene un aire a los sonetos de Tuerto López. Por ejemplo, como termina este soneto, que se llama ¿Por qué no me angustio? Pues si mañana muero de un infarto, esas gentes dirán en el reparto funeral que acompañe mi cortejo, ¿qué pasó? ¿De qué causa moriría? Si ese doctor apenas parecía tener cara de pobre o de pendejo. También vuelve e incursiona en la poesía con un poco de humor, con este poema tan simpático de Ana Joaquina que se muere y que termina diciendo: toda la gente en multitud conjunta ha venido a llorar a la difunta, y al pasar el cortejo a paso lento por la soleada plaza pueblerina, se me ocurre que doña Ana Joaquina no murió, la mató el aburrimiento. Efraín Otero era un estupendo contertulio, brillante, sagaz, con un humor
totalmente a flor de piel. Y aquí recuerdo a una frase de Oscar Wilde que dice que la mayor expresión de la inteligencia es el humor. Pues Efraín Otero tenía eso. También era emotivo y era sensible. Fíjense este soneto al hijo que también escribió, que termina diciendo: algo de mi ensoñar que en ti se esconde, cuando te llamo hijo, me responde y hace temblar mi voz cuando te nombra, pues cuando quise ser, en ti, cuanto quise ser, en ti se vierte. Y vamos tú a la vida, yo a la muerte, como la luz seguida de la sombra. Era una figura excepcional. Tuve oportunidad de conocerlo, muchos de aquí tuvimos oportunidad de conocerlo en la academia y en la Fundación Santa Fe. Él se casó con Gloria León Gómez, tiene varios hijos, Jorge, Efraín, Ernesto, Andrés y Pilar, y falleció el 22 de noviembre del 2014. En este obituario que escribió el académico Alfredo Jacome Roca, editor emérito de nuestra revista Medicina, el académico Jacome Roca, uno de los académicos más importantes que hemos tenido, actualmente vive todavía en los Estados Unidos, escribió, comillas, estudioso lector, acumuló un buen número de obras selectas en su biblioteca personal, además de editor de la revista de Medicina de la Academia y recientemente su editor emérito. Habla del académico Efraín Otero, actualmente el académico Jacome Roca, que es el editor emérito de la revista. De versátil pluma, tuvo éxito en los versos y en la prosa. Efraín Otero Ruiz perteneció a una élite de intelectuales colombianos. No cabe duda que así fue. También fue miembro de la Academia Colombiana de Arte. El tercer santanderiano que ha sido presidente de la Academia es el doctor Germán Gamarra Hernández, quien hoy nos acompaña como disertante, que fue presidente entre el 25 de marzo del 2021 y el 30 de marzo del 2023. El académico Gamarra nació en Galán el 7 de enero de 1951 y está casado con una hermosa y muy agradable mujer que se llama Inés Cecilia Maya, que es enfermera, y tiene como hijos a Laura Cecilia, Silvia Cristina y Germán Darío, que es médico oftalmólogo. Germán estudió su primaria en el colegio Virrey Solís y luego en el Divino Niño, por donde tantos niños de Bucaramanga estudiaron. Luego la secundaria en el Colegio Santander, pero creo que en el dos últimos años se trasladó al Seminario San Pedro Claver con la Compañía de Jesús en Zipaquirá y se graduó ahí en el año 1967. Posteriormente estudió medicina en la UIS, por eso sabe, conoce y quiere tanto a la UIS. Se graduó en 1975 con grado cum laude. Se especializó en medicina interna y en nefrología en el 80 y luego en nefrología en el 81 en el Hospital Militar Central de Bogotá, que en esa época el programa era de la Universidad del Rosario. Y luego, en el año 1998, hizo su maestría en epidemiología clínica en la Universidad Javeriana de Bogotá. Germán Gamarra, como ya se mencionó de una manera más bien rápida hace un rato, fue docente de medicina interna y de nefrología en la UIS entre 1981 y 2011, o sea, 30 años. Muchos de los médicos actuales de la UIS, una estupenda facultad de medicina de salud, fueron formados bajo la batuta recia, estricta y brillante como internista de Germán Gamarra, que alcanzó el título de profesor titular laureado. Fue jefe del grupo de trasplante renal en el Hospital Universitario Ramón González Valencia, que él ya mencionó, entre el 1981 y 1988. Germán fue de los pioneros, no solo en Santander, sino en Colombia, en el trasplante renal. Fue director del Departamento de Medicina Interna y fue decano de la Facultad de Salud de la UIS entre 1992 y 1994. También fue profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Javeriana entre el 2011 y 2012. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología entre 1992 y 1994 y también presidente de la Asociación de Egresados de la UIS, ACEDUIS. Ya se mencionó que fue magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica, o es magistrado desde el 2014 hasta la fecha.
El académico Germán Redondo lo mencionó como una de las personas más brillantes en ética médica en este país y fue presidente de ese tribunal 3 años y 8 meses en 2 diferentes periodos. Germán todavía es magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica que en este momento preside el académico Germán Redondo, nuestro distinguido moderador en esta. Fue presidente del Colegio Máximo de las Academias, que aúna a todas las academias en Colombia, Colmac, entre noviembre del 22 y mayo del 23, y fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Latinoamérica, España y Portugal, que es ALANAM, de noviembre del 22 a noviembre del 24. Esta es una fotografía cuando se posesiona como presidente del Colegio Máximo de las Academias en el año 2023. También Germán Gamarra Hernández fue integrante de la Sala de Ciencias de la Salud de CONACES, que es la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Él ingresó como miembro en el capítulo de Santander en Bucaramanga en el año 1994 como miembro de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de ese capítulo entre el 98 y el 2002. Luego, miembro de número de nuestra Academia Nacional de Medicina desde el año 1999 y ocupó todos los cargos de la junta directiva. Fue tesorero, fue secretario, fue vicepresidente y en el periodo 2021-2023 fue su presidente y debo reconocer el brillo, la eficiencia, la calidad humana y académica con las cuales el académico Germán Gamarra Hernández ejerció la presidencia de nuestra academia. Finalmente, quiero hablar un poco de la Academia Nacional de Medicina. Es una institución más que sesquicentenaria, es la institución más importante, más prestigiosa, más transparente de cualquier institución médica en Colombia. El 19 de marzo de 1998 se posesionó como presidente de la Academia el doctor José Félix Patiño y escribió esto que hoy quiero recordar. Enormes desafíos plantean los nuevos patrones de la organización social y una academia no puede limitarse a contemplar el pasado y a cultivar la discusión teórica, porque una academia en esta era postmoderna, resalta, debe ser un poderoso factor de expresión, un autorizado vocero, un instrumento de estímulo intelectual y un cuerpo capaz de definir el marco de referencia ético, deontológico y moral del ejercicio médico en el cambiante entorno social. No es una noticia nueva que estamos en una difícil coyuntura en salud en nuestro país y la Academia Nacional de Medicina tiene el derecho y el deber de ser la cabeza de la discusión y el interlocutor más importante de los entes gubernamentales para que la salud no sea solo una palabra ni un instrumento político, sino que sea una realidad para 50 millones de colombianos. Y yo reclamo ese derecho y ese deber para la academia. Porque como dijo John Kennedy, el cambio es ley de la vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. Y lo que hoy hemos visto en esta reunión, lo que yo le he escuchado a los académicos Redondo, Gamarra y Durán, y que también quiero dejar como mensaje, es que tenemos una inmensa responsabilidad, un inmenso recurso humano que Santander ha contribuido a ese progreso, a ese desarrollo, a ese sueño que hace 150 años y más tuvieron nuestros predecesores en las academias para que la sabiduría se esparza sobre toda la población y en el caso de la Academia Nacional de Medicina, la salud pública, la educación médica y la ética se conviertan en una realidad alcanzable para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias, académico David Vázquez.
hemos acabado de escuchar 3 excelentes conferencias que nos han recreado en temas diversos. A continuación, entonces, en reacciones, quien quiera intervenir, favor levantar la mano. Yo quisiera empezar haciendo una pregunta que más que una, es como una preocupación para el académico Eduardo Durán, y es la siguiente. Como poco a poco se ha venido saliendo, dijéramos, de las calles, de los activistas, lo que se ha denominado el lenguaje inclusivo, pero ya el lenguaje incluyente o inclusivo se ha tomado los consejos, las asambleas, el Congreso de la República e inclusive los ministros, de tal forma que ya empezamos a ver ese lenguaje inclusivo que a mi modo de ver atropella nuestra lengua castellana. ¿Qué ha pensado o qué piensa respecto al lenguaje incluyente la Academia Colombiana de la Lengua, Eduardo? Bueno, pues realmente es una preocupación que tenemos al interior de la academia de que en estos momentos hay un abuso del lenguaje inclusivo, del lenguaje incluyente, porque realmente nuestro idioma tiene una gran cantidad de términos que abarcan a todos los géneros y que no necesitamos estar recalcando y fastidiando en las intervenciones y en los escritos, hablando de todos de todos y todas, y ahora de todos, todas y todes, porque realmente eso fastidia. Yo creo que nadie se siente excluido cuando se habla de todos. Están incluidos todos los géneros. Nadie se siente excluido al utilizar una serie de términos en donde bien podemos comprender que tienen cabidas todos los géneros. Y les quiero recalcar a ustedes esta precisión, porque realmente hoy en día existen comunicadores, conferencistas, escritores que quieren ser tan incisivos con el tema que fastidian y que hacen que el lenguaje no se luzca y que hacen que las expresiones aparezcan estridentes. Yo me acuerdo cuando leí la novela de Zárate Moreno, que fue laureada con el premio Planeta. En esa novela él trae una anécdota en donde decía: tengo una amiga tan fastidiosa con el tema del género que cuando va a mencionar el caballo de Troya, no dice el caballo de Troya, sino la yegua de Troya. Entonces, yo creo que es la oportunidad, y aprovecho su pregunta para decirles a todos los que están presentes que no debemos exagerar en ese tema del género. Muchas gracias, Eduardo. Jorge. Gracias, Germán. Pues como responsable de esta reunión y de las 248 que llevamos al día de hoy, no me queda más que agradecerles y felicitarles a los 3 académicos por esta gran presentación y el nombre en alto de nuestro querido departamento de Santander. Yo les tengo una pregunta a los 3. La primera, a Germán Gamarra, es desde la creación de la UIS y desde que él fue decano, ¿cómo ve hoy la UIS en el paralelo o comparándola con las otras facultades de medicina que hay en Colombia? ¿Cómo la sitúa en las 3 o en las 5 primeras? Y sobre todo, yo diría que más que en los programas de pregrado,
en los programas de posgrado. Y a Eduardo y a David una pregunta correspondiente a las dos academias que representan, la de la lengua y la de medicina. ¿Cómo ven hoy en día la motivación o el estímulo de las nuevas generaciones, en el caso de la de medicina de médicos y pues la de Eduardo en lo de la lengua, de ingresar a la academia, de hacer parte, de cómo ven eso? ¿Lo ven desde un punto de vista positivo, increciendo, o lo ven algo como estancado? Yo quisiera oírlos sobre la posición actual de las nuevas generaciones queriendo entrar y hacer parte de las academias. Gracias. Germán. Sí, Jorge, le agradezco la pregunta. Mire, yo creo que la UIS ya es una facultad madura, no solamente en su formación en pregrado, que es bastante sólida, sino también en el posgrado, en las diferentes especialidades. Y como les decía, ya tiene maestrías, doctorados. Entonces, es una facultad madura, tiene suficiente reconocimiento en el país, tiene suficientes egresados desempeñándose en diferentes ciudades de Colombia y ocupando posiciones importantes. Aquí en Bogotá, yo creo que tenemos un buen grupo de egresados y muy maduros cuando se enfrentan o cuando nos ha tocado enfrentarnos a situaciones con otras universidades, pues uno se da cuenta que realmente la formación que uno logró en la UIS ha sido bastante sólida. Yo creo que inicialmente era uno de los temores que teníamos, sobre todo las primeras promociones. Germán Redondo seguramente lo vivió aquí en Bogotá, yo también lo viví cuando estuve en el Hospital Militar, pero rápidamente superamos esa etapa y reconocimos que teníamos una formación bastante buena y podíamos estar al nivel de las mejores universidades del país. Es muy difícil hacer un ranking y compararnos, los resultados varían de un año para otro. Actualmente existen las pruebas Saber Pro, pero indudablemente los egresados de la UIS están en muy buen nivel de formación. Gracias, Germán. David, para que responda la pregunta de Jorge sobre las solicitudes de acceso, luego responderá Eduardo y luego le damos la palabra a Henry Ramírez. David. Muchas gracias, señor moderador. La Academia Nacional de Medicina, yo debo reconocer que es una élite, pero no es elitista. Son dos cosas diferentes. Para ingresar a la Academia Nacional de Medicina lo puede hacer cualquier médico colombiano. Si vive fuera de Bogotá, ojalá en los capítulos. Nosotros tenemos 10 capítulos en las diferentes ciudades del país. Y quiero aquí añadir que existen unas academias que tienen su vida jurídica propia, que son la de Medellín, la de Caldas, la del Valle y la de Cartagena. Son academias distintas a la Academia Nacional de Medicina nuestra, pero por supuesto trabajamos en conjunto. En las demás ciudades son capítulos: Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Armenia, etcétera, y nos están escuchando ojalá muchos hoy. Se hace una solicitud y se cumplen unos requisitos que realmente debe ser presentado el candidato por otros académicos de número u honorarios. Aclaro que a la Academia Nacional de Medicina se ingresa como miembro correspondiente y después de un periodo de tiempo no inferior a 2 años, pues se puede optar por ser miembro de número, que tiene la diferencia que tiene voz y voto. El académico correspondiente solo tiene voz. Y además ya puede ser electo en cargos de junta directiva. Se llena el formulario, se presenta un trabajo que lo sustente, la junta directiva nombra jurados y en votación secreta con 2/3 de los votantes se puede ingresar a la Academia Nacional de Medicina. Es decir, no es tampoco una cosa muy compleja, que se requiere cierta actitud y aptitud por parte de los eventuales miembros de la academia. Yo los invito a todos los médicos para que nos acompañen en la Academia Nacional de Medicina. Tenemos una sede preciosa como la Academia de la Lengua, un poquito menos majestuosa, pero muy cómoda, muy agradable. Y tenemos 12 comisiones que se encargan del día a día de la academia, las coordina la vicepresidencia.
y créanme que hacemos un trabajo muy importante, específicamente en este momento. El académico Germán Redondo, como ya se mencionó, es el coordinador de acuerdos fundamentales, que es un interlocutor válido y objetivo con el gobierno, no siempre atendido de la manera como todos quisiéramos que lo fuera. Pero los invito a todos, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque en la academia, pues gracias a Dios, poco a poco hemos ido disminuyendo el promedio de edad, pero la idea es que la academia la construyamos entre todos. De eso se trata, y como se dieron cuenta, es una institución vital, dinámica, que en medio de la promoción de nuevos liderazgos dentro de la academia, se estimula la creatividad y la innovación, que es lo que nos hace y nos hará persistir, perdurar y cada vez ser más útil. Muchas gracias, señor moderador. Eduardo. Bueno, gracias. En primer lugar, y se me había olvidado ofrecer disculpas por estar de gafas oscuras, pero yo acabo de salir del quirófano de una cirugía de los ojos. Entonces, ofrezco disculpas. Sí, quiero decirles que realmente, pues, entrar a una academia, pues, no es tampoco tan fácil. Los cupos son limitados y los exámenes suelen ser muy rigurosos. En el caso de la Academia de la Lengua, también lo percibí en la Academia de Historia, existe una comisión de candidaturas. Está compuesta por 3 miembros de número, que son los que se encargan de hacer el examen muy riguroso de las hojas de vida que son propuestas. Cada hoja de vida pues tiene un trámite en donde debe presentarse inicialmente al presidente de la academia, a la junta directiva debe discutirla, presentarla después al plenum de la academia. Si el plenum admite que sea estudiado, pasa a la comisión de candidatura. Esa comisión de candidatura debe redactar un informe sobre todos los méritos y antecedentes del candidato, y ese informe finalmente debe someterse a votación a la plenaria para establecer si definitivamente es aceptado o no como miembro correspondiente. Ahí tendrá que empezar a hacer méritos para después entrar a participar de una convocatoria cuando una silla de número quede vacante por muerte del titular. Pero como la pregunta va centrada a los jóvenes, quiero decirles que realmente es una preocupación hoy en día de las academias. En el seno del Colegio Máximo de las Academias hemos estado ventilando esta situación y realmente pues hemos estado convocando esfuerzos para estimular la participación de la juventud y para encontrar mecanismos para poder plasmar este propósito. En el caso de la Academia de la Lengua, pues abrimos el Club de Amigos de la Academia, donde pueden participar de las reuniones públicas de la Academia y de ciertos eventos que se convocan, a su vez como de las tertulias y de los clubes de lectura o de ciertas discusiones dentro de la Comisión de Vocabulario o Comisión de Literatura. Y hemos encontrado una gran acogida de jóvenes. Hoy en día a las sesiones de la Academia de la Lengua asisten muchos jóvenes como invitados. Pero también estamos en estos momentos discutiendo al interior del Colegio Máximo la posibilidad de crear las academias jóvenes. Entonces, crear un rango dentro de cada academia que se denomine Academia Joven. En estos momentos, la academia que más ha adelantado el tema ha sido la Academia de Ciencias Económicas. Ya tienen todo el proceso adelantado y tienen una lista de espera inmensa de aspirantes jóvenes a la Academia de Ciencias Económicas.
Y las dos academias que le siguen en cuanto a la estructuración del proceso son la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia de la Lengua. Tengo entendido que el doctor Gabriel Carrasquilla de la Academia de Medicina también está muy interesado en implementar ese proceso al interior de esa academia. Entonces, esto va a permitir que los jóvenes puedan acceder a muchas de las actividades de la academia, se puedan interesar desde temprana edad por el mundo académico y puedan iniciar esa carrera para llegar posteriormente a convertirse en miembros correspondientes o en miembros de número. Muy interesante. Henry Ramírez. Gracias, Herman. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente es muy gratificante como santanderianos escucharlos a Eduardo, a Germán, a David y obviamente a Germán Redondo, que son realmente unos exponentes de todo eso que tenemos en nuestro ADN, los santandereanos, pero que muchas veces, y es la pregunta que les hago a los tres expositores y obviamente también a Germán Redondo, muchas veces primero los santanderianos no les reconocemos a nuestros coterráneos todo ese cúmulo de valores, de importancia que tienen en los contextos nacional e internacional. En eso somos nosotros como muy tacaños para ponerle algún título en reconocerle a nuestros coterráneos todo lo que valen y representan. Pero también somos un poquito negados a incursionar en esos espacios y en esos ámbitos tan importantes en el concepto intelectual, en la intelectualidad del país, teniendo todos los elementos y todos los argumentos desde nuestros ancestros, desde nuestra formación, desde lo que somos y representamos los santandereanos. Entonces yo quisiera hacerles esas dos preguntas. Primero, ¿por qué los santandereanos no nos reconocemos entre nosotros y hacemos que el país y la comunidad internacional conozcan todos los valores que tenemos nosotros? Y segundo, ¿por qué no nos atrevemos también nosotros mismos a incursionar? Y complementando la pregunta anterior, yo creo que es importantísimo, ya lo dijeron ustedes y hizo mucho énfasis, sobre todo en el tema de la lengua, Eduardo Durán, los jóvenes no se interesan por la academia, los jóvenes no se interesan por la cultura, no se interesan por el arte. Hoy el arte para los jóvenes es todo eso que escuchamos permanentemente en la música y en el teatro, y que es más que arte, vulgaridad. Pero también yo creo que los mayores no tenemos por qué pensar en que es tarde en cualquier momento para hacer presencia en esos espacios. Gracias. Gracias, Henry. Esa es una pregunta compleja, global, que cualquiera puede responder. Germán. A ver, yo creo que Henry puso un tema muy interesante que nos da para discutir seguramente largo. Yo quiero resumirlo en una frase que nosotros lo aplicamos siempre, es que nadie es profeta en su tierra. Pero en Santander se aplica todavía mucho más, porque sí, es común que no se haga reconocimiento en general dentro de las mismas personas, a pesar de tener unas características que de pronto se destaquen dentro de su ambiente, pero son difícilmente reconocidos. Eso hace posiblemente que la gente sea un poco más tímida para salir y tratar de mostrar de pronto en otros ambientes sus capacidades. O sea, está como frenado de antemano y limitado en su autoestima. De pronto,
eso es algo que debemos inculcarlo desde muy temprana edad. Yo creo que debemos empezar desde los niños, en la familia, en la escuela, en el colegio, estimularlos en el sentido de hacerles creer en sí, en su autoestima, fortalecerles su autoestima y obviamente demostrarles, porque los ejemplos sobran, estoy seguro que sobran en nuestra región, demostrarles cómo la gente logra superarse y cómo logra destacarse y trascender más allá de los límites de la región, llegar al país e incluso por fuera del país tener resultados muy favorables. O sea, es cuestión de fortalecer la autoestima, primero que todo, estimular un poco el reconocimiento desde muy temprana edad y a su vez eso estimulará seguramente que la gente se lance un poco más, digamos, a remar contra la corriente o a favor de la corriente, pero desempeñarse en diferentes campos con más seguridad. Nos quedan unos minutos si alguno, Eduardo o David, quiere complementar antes de que Jorge despida la sesión. Bueno, lo que dice Germán Gamarra es muy cierto. El temperamento del santanderiano es diferente al de las otras regiones de Colombia. El santanderiano efectivamente es tímido, es introvertido y además lo ha caracterizado también un poco el individualismo. Eso tal vez no motiva de pronto a expresar la solidaridad, a expresar el entusiasmo, a tener el ánimo de estar convocando voluntades alrededor de objetivos. Esa timidez de pronto nos lleva a ser un poco retraídos o un poco inexpresivos. A mí, por ejemplo, me llamó la atención que cuando fui elegido presidente de la Academia de Historia, los primeros que me llamaron a decirme que me querían hacer un reconocimiento fueron los antioqueños. Y cuando fui elegido el director de la Academia Colombiana de la Lengua, quienes me llamaron a decirme que querían hacerme un homenaje fueron los caleños. Y pues yo, sorprendido con esa situación, pues no entendía por qué la emotividad salía de Antioquia o salía de Cali, donde no he tenido vínculos tan arraigados como los he tenido siempre con Santander. Entonces nos ha hecho falta ser un poco más expresivos, más solidarios, más pendientes de el acontecer de nuestros paisanos. Aquí en este foro de Jorge Ramírez, hemos podido apreciar como muchas figuras santanderianas, y lo acabamos de ver a través de estas conferencias, han tenido un papel muy importante en las diferentes actividades de la vida nacional. Y todo eso nos debe llenar de orgullo. Y todo eso debe ser ejemplo para todos los paisanos santanderianos. Y todo eso nos debe motivar enormemente en nuestra lucha diaria para poder salir adelante y para poder sentirnos orgullosos de nuestro terruño y de nuestra raza. Gracias, David. Sí, concuerdo un poco con lo que han dicho mis contertulios. Yo quiero hacer una diferencia entre los que nos vinimos a Bogotá apenas terminamos bachillerato, ¿sí? Yo me vine a los 16 años, cuando cumplí 17 ya estaba en segundo semestre de medicina. Mis padres fueron a despedirme al Parque Centenario, a la estación de Berlín Andelfonse, y yo me vine con mi maletica y mi guitarra a hacer primer semestre, o sea, un niño. Creo que del grupo nuestro, de los contertulios de hoy, solo Jorge Ramírez y yo hicimos eso. Los demás estudiaron en Bucaramanga y llegaron ya a la capital, digamos, un poquito más maduros. Yo creo que el llegar uno acá, Jorge me corrige, casi un niño, a enfrentarse a la manigua bogotana, a una universidad como la Javeriana, de los padres, que era un colegio y casi que lo sigue siendo en cierta medida, eh, a, a defenderse
a vivir del girito que le llegaba a uno. El primer giro que me llegó a mí fue de 500 pesos. Y, y comprar uno de la tiquetera de los 30 almuercitos para asegurar un golpe al día y convertirse, como me decían mis amigos coloquialmente y por molestarme, como perro de finca, aseguraba una comida al día, por lo menos. Entonces, eso a uno lo forma y eso le pone el cuero duro a uno. Y yo le agradezco mucho a la vida que me tocó así. Eh, de pronto quienes ya vinieron un poco ya profesionales, etcétera, pues no es que les haya sido más fácil, pero sí al menos diferente. Eh, yo sigo teniendo contacto con Bucaramanga, pero igual que han mencionado Eduardo y Germán, pues las cosas están en Bogotá y hace 3 meses dije el discurso de 50 años de egresados del San Pedro, somos bachilleres 74, y recordaba todos estos pormenores que nos tocaron. Eduardo también es bachiller, creo que del 73, compartimos el grupo de teatro La Pedrada y todas estas actividades culturales del San Pedro. Eh, pero en lo personal, pues he percibido buena receptividad por parte de más que mis colegas, mis amigos y mis compañeros de juventud, más que de juventud y adolescencia. Y hasta cierto punto se sienten un poquito orgullosos que a pesar de, digamos, de ser de provincia, bueno, hemos surgido poco a poco en Bogotá y hemos aportado ya no solo a Santander, sino al país. Y para finalizar, que yo quiero agradecer a Jorge esta tertulia, de verdad que es emotiva, es hermosa. Es estar con los paisanos, con los que tomamos cola y pinto, los que somos chinchas del Bucaramanga y comimos pan especial y la mestiza de latrillos, y íbamos a comer obleas los domingos a Florida. Eh, y encontrarnos en un espacio cultural y académico tan afectuoso y tan enriquecedor para todos ha sido muy positivo. Ojalá que los que no son de Santander y nos estén escuchando sientan que, bueno, que en Santander también hemos podido aportar desde las diferentes academias y la idea es seguir aportando para hacer este país más grande. Yo les agradezco a Jorge, a Germán, a Eduardo, a Germán por haber permitido compartir con ustedes tan hermoso espacio y por supuesto a los que nos escucharon. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a quienes nos han recreado y nos han llenado de santanderianeidad. Realmente ha sido un espacio muy grato y les agradecemos a todos su presencia. Jorge. Gracias, Germán. Antes de cerrar esta excelente reunión, es nuestra costumbre publicitar la siguiente, y esta vez voy a publicitar las dos que vienen. La número 249 va a ser de hoy en 8 días, el día martes 4 de marzo, y verdad que es muy interesante el tema que se llama Genios Fugaces de la Música, y las dos personas que van a estar, Juan Fernando López, sabe muchísimo de música, y también Hugo Caballero, que es médico internista y neumólogo. Pero ¿qué es lo importante de esta reunión? Que se va a hablar de música y de medicina de salud. Específicamente, ¿por qué? Estas personas que les voy a mencionar: Lille Boulanger, murió a los 24 años, Giovanni Battista Pergolesi, a los 26 años, Franz Schubert, a los 31 años, Wolfgang Amadeus Mozart, 35 años, Félix Mendelssohn, 38 años, y Frédéric Chopin, a los 39 años. Entonces se va a hacer un recuento de lo que ellos aportaron a la música, y Hugo Caballero, que es médico, va a hablar de qué murieron a esa edad tan joven. Entonces todos invitados. Y de una vez aprovecho para hacer la invitación a nuestra reunión 250. Cada 50 reuniones le damos una connotación especial. Y verdad, en esta, el invitado va a ser el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Y lo quiero hacer, y lo digo con egoísmo,
es una persona de centro que ojalá nos una a todos y vayamos con un candidato importante que nos una a la derecha, el centro, la izquierda, y lo vamos a oír. Ha ganado, dentro de las últimas 5 encuestas, ha ganado 4, a excepción de la última que fue de semana, que no quedó de segundo. Entonces, desde ya les digo para que vayan reservando, va a ser el lunes 10 de marzo, no el martes 11, porque él el martes 11 tiene un simposio muy importante con la Universidad de Monterrey, donde él es profesor. Entonces, pues les quiero decir sobre las 2 reuniones que vienen, la 249 y la 250. Y verdad, siendo las 8 en punto, no me queda más que agradecerles a Germán Gamarra, a Eduardo Durán, a David Vázquez y a Germán Redondo por este excelente tertulia, conversatorio, donde nos enteramos de muchas cosas que no sabemos como santanderianos. Gracias a los 3, gracias a todos los asistentes, especialmente a Cristina, que nos maneja toda la parte de comunicaciones acá. Y bueno, desearles buena noche, que descansen y nos veremos de hoy en 8 días con este excelente conversatorio sobre música y modernidades. Muchas gracias Buenas a todos. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Feliz noche para todos. 10 de la mañana Gracias. tendremos la grabación exacta como fue. Yo me encargo de enviarla y el que la necesite me puede escribir y también se la envío. Pero queda toda la semana en YouTube y son muchísimas las personas. Hemos tenido hasta 1000 visitas en esa semana de personas que por X razón no pudieron asistir hoy o se enteran de amigos de la reunión y me la piden. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge, muy amable. Gracias a todos, Eduardo, nuevamente, a Germán Jorge, muy Gamarra amable. y a David. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Germán. Ah, Jorge, gracias. Gracias. Chao, Jaime. Bueno, Feliz semana para todos. Chao, Gentil. eso. Gracias. Me voy a conectar a la otra. Déjamelo si quieres.